El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros llegamos a cierta edad de la vida, o cuando tenemos cierto tipo de estudios, de conocimientos, nosotros somos de esas personas que con frecuencia decimos que no comemos carreta, es decir, que no es tan fácil que la gente nos engañe. Por lo menos eso lo decimos. Siempre cuando alguien nos dice algo que para nosotros resulta difícil de entender o que no lo creemos, decimos: sabes que yo no como cuento. Sin embargo, fíjense que muchas veces con todo y eso que nosotros creemos, que todos nos la sabemos, que somos muy astutos, que nadie nos puede engañar. Sin embargo, hay muchas veces en que uno descubre que su conocimiento y que su entendimiento de ciertas cosas llega como al borde de la comprensión, y que llega el instante en que uno dice: yo realmente tengo que reconocer que esto no lo entiendo. Porque miren, uno puede vivir lleno de su propio conocimiento, uno puede llenarse de su propio saber, podemos hasta vivir engreídos de ello, orgullosos de ello, de la cantidad de títulos que podemos ostentar. Sin embargo, hay cosas que se escapan de nuestra comprensión. Y me parece que es de humildes el reconocer que hay situaciones que nos superan, que hay cosas que nosotros no comprendemos. Normalmente la gente, ¿cuáles cosas rechaza en su vida? ¿Cuáles cosas desprecia? ¿O a qué cosas le tiene miedo? Le tiene miedo a lo que no entiende. Rechaza lo que no entiende. Cuando algo es desconocido para nosotros, incomprensible para nosotros, esto infunde muchísimo temor. ¿Alguna vez se han encontrado ustedes con alguna especie de animal, de esos insectos que son tan raros, tan extraños, que uno nunca los ha visto antes, que a uno le da miedo tocarlo? Porque uno no sabe cómo va a ser su reacción. Como no sabemos qué clase de animal es, eso que es para nosotros desconocido, pues nosotros le tememos. En la fe hay muchas cosas a las que la gente le teme, simplemente porque no las entiende. O algunas personas consideran que porque son muy estudiados, que son muy versados en ciencias, en literatura o en arte, entonces dicen: es que yo no como carreta, yo no como cuento, a mí nadie me engaña. Por eso fíjense que cuando Jesús habla, hay enseñanzas de Jesús que son muy comprensibles. Hay otras que de pronto pueden resultar un poquito más densas, que no siempre se entiende qué querrá decir Jesús con eso. Por ejemplo, nosotros hoy, en apariencia, entendemos cuando Jesús dice: yo soy el pan bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Digo que en apariencia sabemos de qué se trata, pero en la época de Jesús, esas palabras que eran tan nuevas, eso no era tan fácil para los judíos comprender qué querría decir Jesús con eso. Llega un momento en que Jesús les dice a ellos: miren, sus padres, sus antepasados comieron maná en el desierto y todos sus padres murieron.
el que comía maná moría. Pero ahora hay un nuevo pan que baja del cielo y ese pan soy yo. Y el que come de ese pan vive para siempre. Eso es un lenguaje muy extraño. El que come de mí vive para siempre, no muere. Tan incomprensible era eso que los judíos le decían: ¿por quién te tienes? ¿Quién te crees? Nuestros padres murieron, Abraham murió, los profetas murieron. ¿Acaso crees tú que eres mayor que ellos que murieron y tú vas a decirnos ahora que el que coma de ti no va a morir para siempre? Y Jesús le dice: pues sí, el que come de este pan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Miren que eran tan incomprensibles a veces sus palabras que llega un momento en que ellos se sintieron escandalizados y le dicen a Jesús, discípulos suyos, gente que lo seguía, le dice: tu lenguaje es muy duro, tu modo de hablar es muy duro. ¿Quién puede hacerte caso? Y dice Jesús: ¿eso les escandaliza a ustedes? Es decir, todavía no han llegado como al límite de lo que significa la revelación de Dios, porque todavía aquí no está dicho todo. Y dice la Sagrada Escritura que entonces muchos discípulos suyos se echaron para atrás y ya no volvieron a andar con él. Dijeron: hasta aquí, hasta el límite de nuestra comprensión. No te entendemos, no te seguimos. Jesús es de esas personas que Él no busca simpatizantes, adeptos, discípulos de una manera demagógica. Jesús quiere discípulos que sean capaces de arriesgarse a confiar plenamente en Él, aunque en algún momento haya cosas que les pueden resultar oscuras. Y como no es un demagogo, Jesús nunca cambia su discurso. Jesús nunca cambia las cosas que dice para conveniencia propia o para que la gente no se vaya a ir al pecado. Jesús es de esas personas que está dispuesto a perder discípulos antes que tergiversar la verdad, que retorcer la verdad. Prefiere perder discípulos que retorcer la verdad, porque Él sabe muy bien que cuando la verdad se retuerce, cuando la verdad se cambia, ahí sí todo mundo se pierde. Y por eso cuando ve que mucha gente se aparta de su lado, les pregunta a los 12, le mira a los 12 y les dice: ¿también ustedes quieren irse? Porque si se quieren ir, estoy dispuesto a quedarme solo. Afortunadamente Pedro, en un gesto de humildad, le dice: Señor, mira, ve, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso traduce más o menos: tampoco nosotros entendemos nada, pero nos vamos a arriesgar a confiar en ti, que en algún momento lo comprenderemos. Miren, cuando uno vive de la comprensión del mundo y de las cosas simplemente por su propio saber, uno va a quedar muy frustrado, porque el saber que nosotros tengamos, el conocimiento que nosotros tengamos, por extendido que sea, por profundo que sea, nunca permite abarcar la comprensión del mundo, de la vida, del sentido, del universo, de la trascendencia de Dios. No se entenderá todo con nuestra simple ciencia y con nuestra simple sabiduría. Usted podrá tener todos los estudios del mundo y todas las especializaciones del mundo, pero hay cosas que siempre se escaparán de su entendimiento y que las comprenderá y las entenderá y se les revelará el día en que tenga la humildad suficiente de decir: con mi cabeza no lo entiendo, solo puesto de rodillas delante de Dios el Señor me lo puede ayudar a comprender. Por eso Jesús también va a decir en otro texto, dice, orando al Padre, le dice: yo te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque tú has escondido estas cosas a los sabios y los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Hay muchas cosas que los sabios y los entendidos no comprenden ni lo comprenderán mientras vivan en la soberbia y en la autosuficiencia de su propio saber. Hay cosas que no se entienden, punto. Por no entenderlas, ¿las vamos a despreciar? No. Por no entenderlas, ¿vamos a renunciar? No. Por no entenderlas, ¿vamos a echar para atrás? Discípulos de Jesús se echaron para atrás. Los apóstoles dijeron, nosotros echamos para adelante. Y aquí no se trata simplemente de tener una fe ciega, como escuchábamos nosotros que decían nuestros abuelos. No es ceguera, es confianza. Es confiarle uno la vida a alguien. Es saber que hay alguien que a nosotros no nos va a defraudar nunca. De eso es lo que se trata. Así como cuando una persona pierde la vista y para adaptarse nuevamente a su nueva forma de vivir, tiene que aprender a confiar en quienes le guían. Cuando está empezando otra vez, le dicen, confía en mí. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos ese juego de los ciegos, que alguien le venda a uno los ojos y pone a otro a que se convierta como el lazarillo de uno, nosotros somos muy temerosos de confiar nuestra vida a alguien, porque creemos que la otra persona, por broma, por molestar, nos va a hacer tropezar, nos va a meter por un lugar equivocado, nos va a hacer caer. Y caminamos muy temerosos. Aquí se trata de caminar con confianza. De saber que el Señor a nosotros no nos va a engañar nunca, que nunca nos va a meter por un camino equivocado. Que hay cosas que no comprendemos siempre en su totalidad. Pero de rodillas, Dios revela todo a quien le ama. La comprensión de las cosas de Dios no se da por la ciencia humana, sino por el amor a Él. Solo el que ama al Señor le son reveladas las cosas de Dios. Porque ustedes saben muy bien que el amor revela el corazón. Solamente donde hay amor hay revelación de lo que uno es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.